por la invitación. Hay dos cosas que me llamaron la atención mientras pasaba todo esto. La una, el reconocimiento a los líderes, me parece muy, muy interesante, muy bonito ese estímulo. Y la otra, alguien habló de desayuno. Recordamos que no vinimos desayunando. Sí. Entonces faltó seguramente. Amados hermanos, el tema de hoy es un tema que necesito que pongan toda la atención del caso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a tratar de no distraernos. El tema es el juicio de los vivos. ¿Han oído hablar de eso? El juicio de los vivos. ¿Será que el juicio de los vivos ya comenzó? ¿Falta mucho? ¿O tenemos alguna idea, alguna pista, algún indicio de cuándo empieza, qué es, cómo es? Esta mañana vamos a dedicarnos a estudiar ese tema. Por eso necesito que pongan mucha atención. Este material, ustedes lo estudiaron también en el 2020, el primer trimestre del 2020. Este tema me inquietó porque hay una declaración en la página 90 de este folleto que me hizo pensar, porque hay una declaración que me parece rara. En la página 90 dice aquí, cabe mencionar, viendo el último párrafo de acá de esta página, cabe mencionar algunos aspectos de este juicio, porque está analizando Daniel capítulo 7. Entonces, el material auxiliar del maestro dice eso, cabe mencionar algunos aspectos de este juicio. En primer lugar, debemos destacar que este juicio comienza después de que el cuerno pequeño asciende al poder y termina inmediatamente antes de la recompensa de los santos y del castigo del cuerno pequeño. Me salto un poco y dice, en segundo lugar, aquí viene lo que quiero que capten bien. Después de leer, yo les voy a preguntar, según esta información, ¿cuándo empieza el juicio investigador? Esa es la pregunta. Pero escuchen ahora lo que aquí dice. En segundo lugar, debido a que este juicio tiene un alcance cósmico y según la cronología profética, se está llevando a cabo en este momento, algunos se han preguntado si Dios podría comenzar a juzgar a los vivos en un futuro cercano. Esta preocupación impide el pleno deleite de la vida cristiana. Debemos tener en cuenta que el juicio de los vivos se llevará a cabo solo cuando el tiempo de prueba se cierre y las 7 últimas plagas comiencen a derramarse sobre Babilonia. ¿Quién de ustedes me respondería a la pregunta? Según esta declaración, ¿cuándo empieza el juicio de los vivos? Quizás repito el párrafo. Ya, ponga atención acá. Dice, en segundo lugar, debido a que este juicio tiene un alcance cósmico y según la cronología profética se está llevando a cabo en este momento, algunos se han preguntado si Dios podría comenzar a juzgar a los vivos en un futuro cercano. Esta preocupación impide el pleno deleite de la vida cristiana. Debemos tener en cuenta que el juicio de los vivos se llevará a cabo solo cuando termine el tiempo de prueba y se cierre, el tiempo de prueba se cierre y las 7 últimas plagas comiencen a derramarse sobre Babilonia. Esa es la declaración. Según este párrafo, ¿cuándo ocurre el juicio de los vivos? Cuando termine el tiempo de gracia. Cuando termine el fin del tiempo de gracia. ¿No es cierto? Luego dice que cuando pensamos en esto o pensar en esto es contraproducente porque impide el pleno goce de la vida cristiana. Entonces, esta preocupación ha hecho que estos 2 últimos años yo venga leyendo sobre este particular para hoy entonces presentar el tema. ¿Lo encontraron? Ya, tenemos en PowerPoint la presentación. Ah, ya mismo sale, dice. Ok, bueno, así que viene la pregunta entonces. ¿El juicio investigador ya empezó? Hay predicadores adventistas que enseñan eso. Estamos en este momento, juicio investigador de los vivos, de lo que estamos hablando, ¿no? Juicio de los vivos ya empezó, según algunos predicadores. Otros dicen que estamos en este momento, pues sí empezó como en este momento, obvio, ¿no es cierto? Y otros que dicen que está muy pronto, ¿no?
El juicio de Dios. El juicio de los vivos. Ponle en buscar asterisco, punto asterisco, es que no está todo. Bueno, sigamos entonces mientras tanto. Mientras tanto, pensemos. Cuando hablamos de juicio, la concepción de juicio para nuestra mente no es muy, digamos, grata, no es muy agradable. ¿Cuántos de ustedes les gustaría verse involucrado en algún tipo de juicio? Como que no resulta algo cómodo. Que tengo ¿cómo se llama estos términos legales? No sé cómo llamar esta audiencia, ¿no? Esta audiencia, que el juicio esto de los alimentos y que, bueno, o cualquier juicio que se nos ponga encima o que se nos plantee, haga una demanda judicial. Yo creo que toda esa situación es incómoda, ¿no es cierto? Es muy incómoda el tema del juicio, ¿ya? Es muy incómoda. Sin embargo, la concepción del juicio en la Biblia es completamente distinta. Repito, la concepción del juicio es completamente distinta según la palabra de Dios. Al contrario, deberíamos anhelar el juicio de Dios. Porque ahora, la idea es que si yo soy juzgado en el cielo, eso es feo. No. Lo comprobé yo 2 veces. Tendríamos que interrumpir la transmisión. ¿No? Perdón. Este es mi material. Yo no tengo ese material, no es mío ese material. Acá está, pues mío. No está ni siquiera abierto. Ya. El juicio. Aquí busquen el juicio de los vivos. Ya. Listo. Muy bien. Perdón, es que es la costumbre de los maestros, ¿no? Ya. Más de 30 años de maestro, entonces. Clase. Ok, ya. Por eso no iban a encontrar. Muy bien. Entonces yo decía que la concepción de juicio, humanamente, terrenalmente hablando, es una situación incómoda. Pero el juicio de Dios tiene otra connotación. Y Zacarías 3, el versículo que hemos leído de memoria, está hablando de ese tema. Entonces, una de las comprensiones que por ayuda de Dios hemos llegado a obtener es esta, de que Zacarías 3 está hablando del juicio de los vivos. ¿Saben por qué? En Profetas y Reyes, la página 431, hay una declaración que está en una de las diapositivas. Está, ¿no? Esa declaración del don de profecía. Dice más o menos así. La experiencia, ¿no?, de Josué y el ángel, dice, se aplica de forma particular, de forma especial, la experiencia del pueblo de Dios en las escenas finales del gran día de la expiación. Ahora bien, decía yo que el tema del juicio, a la luz de la Biblia, debemos entenderlo de otra manera. Ese es el material, correcto. Avanzamos entonces, yo voy diciendo. Ya. Ahí está el texto de Zacarías 3:4, dejémosle un momentito. Mandó el ángel. Sabemos que el ángel de Zacarías 3 es el propio Señor Jesucristo. Hay un capítulo completo en Profetas y Reyes que le explica todo. Titula Josué y el ángel. Así titula ese capítulo. Entonces pueden leerlo todo ustedes en casa. Tiene 3 partes. La primera parte de ese capítulo habla de la historia literal, lo que ocurrió en tiempo de Josué, en tiempo de Zorobabel, en esa época, ¿verdad? De Josué como sumo sacerdote. No. Luego se aplica a la vida en forma general de la iglesia. Y termina hablando de aplicación especial para la generación que estará antes que Cristo venga. ¿Sí? Entonces, mire, notemos algunos detalles. El ángel, que es Jesús, mandó a los que estaban con él diciendo, quitar esas vestiduras viles. Entonces, esto de quitar las vestiduras viles es un símbolo de ¿qué? Y a él le dijo, a Josué le dijo Jesús, mira que he quitado de ti ¿qué? Tu pecado.
Por lo tanto, las vestiduras viles están simbolizando ahí al pecado del ser humano. Y el acto de quitar es el acto de borrar pecados, ¿verdad? Y eso se llama juicio investigador, ¿sí? Ha sido quitado. ¿Y qué más dice? Y te he hecho vestir de ropas de gala. Es decir, la justicia de Cristo, que son las ropas blancas, ha sido acreditado por fe al hombre. Estos son los símbolos que nosotros sí conocemos, pero vamos a ir viendo de a poco. La última noche de Babilonia. ¿Usted se acuerda de aquella última noche? Es un ejemplo también de un juicio. Un juicio mientras Belsasar estaba vivo. Después de los deleites que él había tenido y la fiesta profana e impía. Recuerde que en lo alto del palacio, lo más encalado, apareció estas palabras, ¿no? Mene, mene, tekel, uparsin. La traducción era que Dios está juzgando. Ha sido puesto en balanza y te faltó el peso necesario. Ha sido encontrado mal. Entonces es un símbolo de un juicio en vida. Por lo tanto, la Biblia habla de este tema. ¿Ok? Entonces, aquella noche, los caldeos, después de aquella fiesta, al día siguiente se despiertan como esclavos de un nuevo emperador, de un nuevo rey. Terminó para ellos su tiempo de gracia. ¿Ok? Avanzamos. El rol del juez en el mundo bíblico. Vamos a leer dos ejemplos. Número 1, Jueces capítulo 2, del 16 al 18. A ver, tenga la gentileza un hermano, hermana, dar lectura a Jueces capítulo 2, del 16 al versículo 18. Pero el Señor levantó jueces que lo libraran de sus despojadores. Tampoco oyeron a sus jueces, sino que se prostituyeron tras otros dioses y los adoraron. Bien pronto se apartaron del camino de sus padres que obedecían los mandamientos del Señor. Pero ellos no hicieron así. Cuando el Señor les levantaba un juez, Él estaba con el juez y les libraba de los enemigos todo el tiempo de su juez. Porque el Señor se conmovía con sus gemidos a causa de la opresión que sufría. Muchas gracias. Entonces, según esta primera declaración, ¿para qué o cuál era el rol de los jueces? Para liberar a su pueblo y manifestar Dios su misericordia por ese pueblo. ¿No es cierto? Para eso eran los jueces, para eso eran instituidos, eran los líderes. Acuérdense esas eras hasta llegar al tiempo de los reyes. Este es justamente antes de los reyes, porque el último juez, ¿quién fue? Samuel. Y cuando pidieron rey, y se lamentó mucho, le dolió mucho el corazón a Samuel, ¿qué le dijo Dios a Samuel? Tranquilo, no te preocupes, no te desecharon a ti, sino a mí, para que no reine más sobre ellos. ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo Dios le dio jueces a este pueblo? Según la Biblia, ¿cuántos años fue que tuvieron jueces? ¿No se acuerdan de Hechos 13:20? Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Hechos 13:20. 450 años. ¿Vivía Israel con qué? Con jueces. Y estos versículos, primero que se leyó, ¿verdad? Nos dicen qué hacían estos jueces. Cada vez que se levantaba un opresor, cada vez que había problema, un enemigo, el juez era el que defendía y libertaba a Israel. Eso es un resumen del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos habla también de un papel de un juez. Y no en el sentido negativo o como hoy tal vez lo vemos. Miren lo que dice Lucas 18, del 1 al 8. Son palabras del Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. Permítame leer a mí para poder hacer las pausas necesarias. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad ¿qué? Un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. La misma mujer le buscaba al juez. Nosotros de ninguna manera estaríamos buscando un juez, a menos que sea el ex, o sea, el papá de tu hijo, o sea, no sé, tu palanca para decir buscar un juez, ¿verdad? No, no buscaríamos. ¿Y esta viuda qué hizo? Buscaba y pedía ¿qué? Que le haga justicia del adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí,
aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, iba una y otra vez. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Las palabras del versículo 7, ¿dónde ha escuchado usted eso de clamar día y noche? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Muy bien. Y aquí vemos entonces otro ejemplo bíblico que el rol del juez es para hacer justicia ante las acusaciones del adversario. ¿A quién nos suena esta palabra adversario? ¿Sí o no? Al enemigo. Aquel que los acusa día y noche en la presencia de Dios. Apocalipsis 12:10 me parece que es. Avanzamos, hermano. Bueno, no sabía que la pantalla era pequeña, pero no pueden todos leer, así que vamos a leer desde acá. El juicio investigador. ¿Cuándo empezó? 1844, cuando Jesús pasa al lugar santo, al lugar santísimo. ¿Y cuándo concluye? En el fin del tiempo de gracia. Un poco antes de que caiga la primera plaga. ¿No es cierto? Humanamente nosotros podemos darnos cuenta que el juicio investigador terminó solo cuando ha caído la primera plaga. No hay otra manera de darnos cuenta que se acabó el juicio, que Cristo terminó su obra. No hay otra manera aquí en la tierra. Porque se cierra la gracia y el mundo sigue como que nada ha pasado. Lo mismo que cuando no entró en el arca, ¿se acuerda? Cerró la puerta, ¿ya? Y estaba decidida su destino eterno, aunque pasaron 7 días, ¿sí? Lo mismo pasará cuando termine el fin del tiempo de gracia. La gente seguirá en sus negocios, en sus fiestas, en sus celebraciones, sus cosas, sin saber que en el cielo ya se tomó la decisión final de sus vidas, ¿verdad? Mejor retiramos, alejamos de eso, más alto. Correcto, correcto. Bien. El viento se atrasó. Este viento era para volar las cometas en julio, pues. En agosto, ¿no? En agosto. Bueno. Entonces el juicio empieza ¿cuándo? 22 de octubre de 1844 y termina cuando Jesús sale del santuario. Ahora, el juicio tiene 2 fases. Estoy hablando del juicio investigador. 2 fases. ¿Empezó con quién el juicio investigador? ¿A quién empezó juzgándose? A los muertos. Desde la época de Adán, generación tras generación han sido puestos delante de Dios, han sido revisados los registros para ser juzgados. ¿Y con quién termina el juicio investigador? Con los vivos. Por lo tanto, el juicio de los vivos ocurre en la parte final del juicio investigador. ¿Verdad? Ok, eso estamos claros. Ahora, el párrafo que tenemos allí es Conflicto de los Siglos, página 540 y 536. Conflicto de los Siglos, 540 y 536. Lo voy a leer yo desde acá para que ustedes puedan escuchar. Al terminar la profecía de los 2800 años, en 1844 empezó el juicio de los muertos. El párrafo dice, en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Siguiente párrafo. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por él. Empezando con los que vivieron primero en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Entonces, ¿cuál es la primera fase? El juicio de los muertos. ¿Ok? Siguiente. Fase 2 sería el juicio de los vivos. Y es el mismo párrafo anterior, la última parte, pero solo esa parte que está resaltada, ¿no? Dios, empezando con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva
y termina con los vivos. Página 544, con todos los siglos. Párrafo 2. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Obra final. Es decir, juicio de los vivos. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la justa presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Resumiendo, ¿qué estamos diciendo? Número 1, que el juicio de Dios no es algo que deberíamos temer. Porque la concepción o el trabajo, el papel de un juez es defender, es liberar. ¿Sí? Número 2, hemos dicho que el juicio empezó en 1844 juzgando a los muertos, desde Adán en adelante. Y la parte 2, la fase 2 es juicio de los vivos. ¿Ok? Ese sería el resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Avanzamos entonces. Ya, vamos a hacer una actividad, ¿no? Ordenar los siguientes eventos proféticos. No sé si les incomodo, pero por aquí es más fácil aquí movernos un poco, me parece. Sobre todo los varones. Varones van a ponerse de pie y irse para atrás. O para acá adelante, para que no estén en el sol. Y las damas van a quedarse allí. Necesitamos que alguien lidere a las damas y alguien lidere a los varones. Y quiero que ordenen en un papelito la secuencia de estos eventos. Número 1, segunda venida de Cristo. Número 2, ley dominical. Número 3, juicio de los vivos. Número 4, sellamiento de la iglesia. Número 5, lluvia tardía. Y número 6, fin del tiempo de gracia. Está ahí todo desordenado. La tarea es, por favor, ordenen. Así que varones, acérquense a este ladito, por favor. ¿Ya? Y ustedes ordenen. Ahí buscan un papel, un esfero y me traen. Tienen 3 minutos para hacer este trabajo. Lo mismo las damas, a ver si se pegan a este lado las damas y ahí una hermana que lidere y ordene esos eventos. Repito cuáles son. Número 1, segunda venida. Número 2, ley dominical. Número 3, juicio de los vivos. Número 4, sellamiento de la iglesia. Número 5, lluvia tardía. Y número 6, fin del tiempo de gracia. ¿Ya? Conversen ustedes un poquito. Les damos 3 minutos a partir de este momento. El primero está segunda venida de Cristo, luego está la ley dominical, tercero juicio de los vivos, cuarto sellamiento de la iglesia, quinto lluvia tardía y sexto fin del tiempo de gracia. Eso hay que ordenar. ¿Qué es antes? Claro. Que le sienten más la pizarra a la cámara. Apenas una esquina. Es que ven los Sí, sí, sí. Le podemos, ahorita que ya se vayan todos, ahí le cuadramos. Sí, sí, sí. Ahí viene el sellamiento. Sí. Sellamiento ya, ahí estamos.
¿Qué más falta? ¿Cómo vamos? ¿Terminando ya? Nos queda un minuto. Si aceptamos que haya almuerzo en la casa de Listo, varones, ya tienen el orden. A sentarse, por favor. A sentarse. No, ya tienen varones. Damas, Pablito, ¿quién está liderando ahí? ¿Está? Ya. Por ahí hay otro grupo de damas, a ver si se ponen de acuerdo. Allá, atrás. ¿No? ¿Son las mismas? Ya. Ya. Volvemos entonces a nuestro puesto. Por eso deben coordinar. Listo. Escuchemos a la representante de las damas. Sí, son las damas. No sé entre ellas que hagan. A ver. Ah, ya, está la señora Luisa. Nosotros, bueno, tenemos que es ley dominical. Un ratito, ley dominical. Juicio de los vivos. Juicio de los vivos. Sellamiento de la iglesia. Sellamiento de la iglesia. Lluvia tardía. Lluvia tardía. Fin del tiempo de gracia. Fin del tiempo de gracia. Y segunda venida de Segunda venida de Cristo. Muy bien, es el orden que tienen las damas. Vamos a escuchar a los varones. Ya. Buenos días. A ver, a favor y en contra, bueno, al final ya está. Ley dominical primero. Ley dominical primero. Segunda, lluvia tardía. Lluvia tardía. Juicio de los vivos tercero. Juicio de los vivos. Cuarto, sellamiento. Sellamiento. Quinto, fin del tiempo de gracia. Fin del tiempo de gracia. Y sexto, segunda venida. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces, ley dominical, lo mismo. Pero acá le ponen juicio, acá primero lluvia tardía. Entonces ahí está un poco diferente. Las últimas tres partes están igualitos, ¿no? Casi iguales. Sellamiento, como está acá diferente, ¿no es cierto? Sellamiento, fin tiempo de gracia, segunda venida. Ok, hay diferencia. Hay diferencia según lo que vemos, ¿ok? Bueno, vamos a mirar en esta mañana que estos eventos yo los entiendo de esta forma y ya vamos a ver por qué. Acá cayó los marcadores y el borrador. Ese es el orden. Ese es el orden. ¿Qué grupo hicieron ese mismo orden? Hasta aquí coincide. Ley dominical, ley dominical. Juicio de los vivos, juicio de los vivos. Sellamiento de la iglesia, sellamiento de la iglesia. Lluvia tardía, lluvia tardía. Fin del tiempo de gracia, fin del tiempo de gracia. Segunda venida, segunda venida. ¿Ya? Te pregunto algo. ¿Por qué pusiste el juicio de los vivos? O sea, supuestamente somos sellados para el fuerte pregón, ¿cierto? Y en el fuerte pregón va a venir un montón de gente.
un montón de gente que tendrá que pasar por el juicio para que ellos sean sellados también. O sea, son parte de los 144,000. Entonces, ¿por qué están aquí? Porque está diciendo sellamiento de la iglesia. Eso no tomaron en cuenta. Entonces, bueno, acá sabemos que hay una pequeña diferencia, ¿no? Pequeña diferencia. Ley dominical, está bien. Lluvia tardía es primero que juicio. Solamente aquí está el desorden, ¿cierto? Está diferente, ¿ya? Y luego, lluvia tardía, ya habíamos visto, fin del tiempo de gracia, segunda venida. Ok, hermanos. Vamos ahora a mirar algunas declaraciones que nos sugieren que este es el orden adecuado. ¿Sí? Vamos a mirar. Podemos retirar ya entonces o bajarlo para que no tengamos la sensación de que se vira esto otra vez. Entonces, avancemos acá con la presentación. Bueno, la Biblia nos da un orden, una secuencia, nos da, en alguna parte nos da una pequeña secuencia. Y es el Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Ya nos da una secuencia por lo menos de 3 o 4 eventos. ¿Sí? El libro de los Hechos. Pueden buscar en su Biblia y vamos a dar lectura, versículo 19 y 20. Ahora, cuando leemos estos pasajes, muchos podríamos confundirnos con la declaración, ¿no es cierto?, que es muy parecida a esta en el capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, hay elementos comunes entre este versículo y 3:19, pero también hay diferencias. Note. Así que arrepentíos. Aquí Hechos 2:38 dice arrepentíos. En 2:38 dice bautícese. Acá ¿qué dice? Convertíos. Acá habla de perdón de pecados. Ahí habla de ¿qué? Borramiento de pecados. ¿No es cierto? Luego habla de recibir el Espíritu Santo. Y ahí habla de tiempos de refrigerio. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Que Hechos 2:38 está hablando de la experiencia inicial del creyente. Cuando recién lo conoce, se arrepiente, se bautiza, recibe el Espíritu Santo y comienza a caminar en la fe. Pero Hechos 3:19-20 está hablando de la parte final de la experiencia cristiana. Porque también está arrepentimiento, sí. Cuando está arrepentidos y convertidos, es lo que en lenguaje adventista llamamos, ¿qué? Reavivamiento y reforma. Borrando los pecados para que vuestros pecados sean borrados. Y ese lenguaje es del juicio, porque el juicio es borrar pecados. ¿Sí? Luego dice, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué son esos tiempos de refrigerio según el Espíritu de Profecía? El derramamiento de la lluvia tardía. Entonces, primero es el juicio, luego la lluvia tardía. ¿Decía eso en el orden nuestro? Primero es el juicio, luego la lluvia tardía. Y el versículo 20 dice, y él, es decir, envía a Jesucristo, que el Padre envía a Jesucristo, es decir, la segunda venida. Entonces esto ya nos da un indicio. Juicio de los vivos, lluvia tardía, segunda venida. 3 de los 6 eventos que estamos ahí analizando. Avancemos, por favor. Bueno, entonces este es el orden que hemos puesto. Ley dominical, juicio de los vivos, sellamiento de la iglesia, lluvia tardía y fin del tiempo de gracia. Vamos a mirar algunos pasajes que nos van diciendo el orden. Avanzamos. Tenemos, por ejemplo, el libro Mensajes Selectos del tomo 3, página 440. Primero está hablando de la ley dominical y luego del sellamiento. Y luego lluvia tardía. Mire eso. Debemos estar preparados y a la espera de las órdenes de Dios. Naciones enteras serán conmovidas hasta su propio centro. Se retirará el apoyo a los que proclaman la única norma de la justicia de Dios, la única prueba segura del carácter. Y todos los que no accedan a lo decretado por los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales para exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, deshonrando el santo día de Dios, sentirán no solo el poder opresivo del papado, sino del mundo protestante, la imagen de la bestia. ¿De qué está hablando el primer párrafo? De la ley dominical, ya está en acción, ya ha sido decretada. ¿Sí? Siguiente párrafo. El gran asunto que pronto afrontaremos.
¿Está hablando de qué? El contexto de la ley dominical. El gran asunto que pronto afrontaremos. Eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Y él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Es decir, ahí tenemos la secuencia. Ley dominical, sellamiento, lluvia tardía. Porque tiene que ser sellado para recibir la lluvia tardía, obviamente. ¿Sí? Otro párrafo nos da otro indicio. Aquí el indicio es ley dominical primero, sellamiento después. Porque en el mundo adventista se piensa al revés. Que primero es el sellamiento y luego la ley dominical. Pero es exactamente al revés. Primero debe venir el tiempo de prueba y luego el sellamiento. Está bien claro en Maranata, página 162. Este es el párrafo. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Está hablando de decidir eterno. ¿Y en qué evento se decide el evento se decide el destino eterno? En el juicio, correcto. Entonces, ahí está diciendo el párrafo. Primero, la prueba, ¿no? Y es antes del fin del tiempo de gracia. Entonces, se decide el destino en el juicio. Esta es la prueba, es decir, el tiempo de la ley dominical. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Entonces ahí también está muy claro. Primero es que ley dominical y luego sellamiento, porque deben pasar la prueba. Eso es muy importante. Siguiente párrafo. Este párrafo está en Profetas y Reyes, página 434, párrafo el 2 y el 3. Ahí le dice, primero es juicio y luego el sellamiento. Ahora, si tomamos en cuenta todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, ley dominical, ¿qué sería entonces? Juicio, sellamiento, lluvia tardía. Fin del tiempo de gracia, segunda venida. ¿Ok? Mire este párrafo, muy esclarecedor. Y está hablando de Zacarías 3. Tendrá en cuenta eso. Mientras el pueblo de Dios aflige su alma delante de él, suplicando pureza de corazón, se da la orden. Quitarles las vestiduras viles y se pronuncian las alentadoras palabras. Mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Se pone sobre los tentados y probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los fieles de todos los siglos. Si dice que sus nombres permanecen, ¿qué significa? Que han sido juzgados, tal como Daniel 12:1 dice, ¿verdad? Que son libertados su pueblo. Todos los que fueron hallados escritos en el libro. Y fueron hallados significa que se hizo la investigación primero. Porque en el juicio, o se borran nuestros pecados y quedan nuestros nombres, o se borran nuestros nombres y quedan nuestros pecados. ¿Qué están ustedes persiguiendo? ¿Qué nos conviene? Que se han borrado los pecados y se conserven nuestros nombres. Entonces allí dice, ¿no? Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero. Entonces, mientras está el pueblo de Dios en esa angustia, durante el fuerte pregón, durante esos días finales, ¿verdad? Ahí ocurre este cambio, ahí ocurre este juicio, ¿ya? Segundo párrafo. Mientras Satanás ha estado insistiendo en sus acusaciones, los ángeles santos, invisibles, han ido de un lugar a otro poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. Estos son los que están sobre el monte de Sión con el Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes, cantan un himno nuevo delante del trono. Ese himno que nadie puede aprender sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Entonces este párrafo me da la secuencia, juicio primero y luego sellamiento. ¿Ya? ¿Ok? Vamos con un último párrafo. Conflicto de los siglos. Adelante. Página 663. 663,
párrafo 2. Aquí dice lo siguiente. La crisis de la ley dominical divide a la humanidad en dos bandos. Y decía un párrafo anterior que esta es la prueba que deben pasar antes de ser sellados. Si no es probado, entonces no hay sellamiento. ¿Este momento alguien tiene el sello de Dios? No. ¿Este momento alguien tiene la marca de la bestia? No. ¿Cuándo se pone? Cuando cada cual frente a la ley dominical, a sabiendas, rechace la orden de Dios y persiste en obedecer la ley humana, ahí recibe la marca de la bestia. Y los que decidan conscientemente ser fieles, pase lo que pase, ese momento son sellados. ¿De acuerdo? Mira lo que dice este párrafo. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. ¿Saben ustedes qué es una piedra de toque? ¿Han leído algo sobre la piedra de toque? Bueno, la piedra de toque es una piedra negra que usaban los joyeros, sobre la cual se raspaba las monedas para ver la calidad del oro. ¿Sí? Era para comprobar la pureza de un metal. Eso se llama piedra de toque. Hoy vaya a la casa y google y ponga piedra de toque. Ya le van a aparecer la fotografía y la explicación. Entonces la hermana White utiliza esta analogía para decir que el sábado será ¿qué? La gran piedra de toque, es decir, para probar. ¿Probar qué? Nuestra lealtad, ¿no es cierto? El sábado será, sí que aquí nos ha dado un poquito de interrupciones, ¿no? Pero tratemos de concentrarnos. Yo mientras estoy leyendo y veo que se mueve esto, parece que me estoy mareando. Pero digo, no está pasando nada. Ya, ok. Dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, entre paréntesis, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, entre paréntesis, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Primero tiene que verse las lealtades con quién están, ¿no es cierto? Finalmente dice, mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Conflicto en los siglos 663. ¿Ok? Entonces, estos párrafos, si los ponemos uno frente a otro, así, no nos da otra posibilidad de otra secuencia. Y aquí en adelante lo primero que viene es la ley dominical. A nosotros nos sorprendió que en otra iglesia nos dijeron, la ley dominical es al último. No tenemos por qué preocuparnos. ¿No? Digamos, nos preocupan por la ley dominical si esto es al final. Y nos dieron un orden totalmente diferente. Pero cuando leemos los testimonios, tenemos que decir esto. Lo primero que viene es esto. Se está formando la imagen de la bestia. Exactamente está eso ahorita. Porque sabemos que la ley dominical se refiere cuando el Congreso de los Estados Unidos cambie la primera enmienda y ponga como una orden legal, como una ley de la nación, la observancia del domingo. Para nosotros eso es la ley dominical. Porque esa es la señal. Que en algunas naciones haya leyes dominicales. No negamos eso. Pero la señal profética es esta. ¿Ok? Muy bien, avanzamos entonces. Ya vamos poniendo más claro. Esta es la última diapositiva, por cierto. El juicio de los vivos en Zacarías 3. Aquí está, mire ese párrafo que yo le decía, ¿no? Es Profeta de Reyes, página 331. Ahí está algún error. Es la cita anterior, ¿no? Pero el texto es Profeta de Reyes 331. Dice así, la visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de la expiación. ¿Cuáles son las escenas finales? El juicio de los vivos. Esa es la escena final. ¿Se da cuenta? Entonces, la historia, el relato, la analogía, la ilustración de Zacarías 3 es lo que nosotros no podemos ver, ni nunca nuestros ojos podrán ver, ni podemos estar presentes. La Biblia nos cuenta en una ilustración. Así que les invito ahora
Ya eso, apáguenlo, hermano, porque ya no hay más diapositivas. ¿No es cierto? Hermano, Ya. una pregunta. Ya. O sea, perdóname, si no pregunto me quedo allí. Supuestamente el juicio es el que nos hace válidos para estar delante de nuestro Dios, ¿cierto? Porque Él es el que borra nuestros pecados. Eso es, yo sé que tú me estás presentando algo metódico, algo que está en los libros, algo que está allí. Pero supuestamente el juicio es el que nos libera del pecado y el sellamiento de Dios está en nosotros y la luz de Dios dice que se pregonará. Entonces, porque está al final. ¿Al final qué? Al final, o estoy mal, es que me salí. Ya, estamos, lo que dijo Josué está bien. Ok, entonces estamos bien. Claro. Estamos en el tercero. Viene el año dominical, pasa el juicio de nosotros, somos sellados, el Señor derrama su Espíritu Santo, la lluvia tardía, salimos a predicar el fuerte pregón. Que ahí entren, salgan los de Babilonia es otro tema. Ah, pero entonces ahí es donde yo digo que el sello no es después del juicio de los vivos. Es después del juicio, correcto, claro. Así está el orden. Sí, ok. Concentrémonos ahora en Zacarías 3. Abran sus Biblias y vamos juntos a ir viendo, mis hermanos. Porque el tema del juicio es un tema hermoso, de fe, que no debemos atemorizarnos, sino alegrarnos. ¿Por qué? Primero, nosotros nunca estaremos en persona ante Dios para el juicio, ¿sí o no? Porque Cristo viene cuando se termina el juicio, viene a llevarnos. Nosotros estamos presentes por la fe, claro que sí. Como todos los siglos, página 542 dice que cada persona debería conocer claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos tienen una vida que ganar o perder ante eso. El pueblo de Dios debería comprender claramente este tema, dice. Bueno, Zacarías 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusar. Versículo 1, ¿verdad? Entonces, ¿a quién representaría el sumo sacerdote Josué? Según este versículo 1. Analícenlo. ¿A quién representaría? A nosotros, al ser humano. Perfecto. ¿Ya? El ángel de Jehová, ¿quién es? Es Jesucristo. Esto está el pecador acusado, Jesús es nuestro abogado. ¿Y quién más está ahí? Satanás, el fiscal, ¿para qué? Para acusarle, dice, ¿cierto? ¿Ya? Y según Apocalipsis 12:10, ¿cómo nos acusa? ¿Cuándo nos acusa? ¿Cuánto nos acusa? Leamos, lee Pablito Apocalipsis 12:10 y de ahí. Ya. Entonces, esto es una escena de juicio. ¿Ya? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Perfecto, gracias. Entonces aquí está, hasta aquí vemos cuántos personajes. 3, el hombre, Cristo y Satanás, 3 personajes. Versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Aquí está medio raro, ¿no? Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Entonces aquí, al ángel de Jehová, ¿cómo se lo llama? Jehová mismo, porque es Dios, es Jesucristo. Y esta fórmula, Jehová te reprenda, ¿dónde más la hemos escuchado? En Judas, versículo 9, me parece que es, cuando estaba disputando el cuerpo de Moisés. ¿Podemos leer entonces Judas, versículo 9? Ahí está esas palabras, ahí está esa fórmula que Cristo dice. Claro que en Judas 9 aparece como Miguel, el arcángel Miguel, ¿sí? Ya, Pablito, léelo, por favor. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahí están las mismas palabras, ¿verdad? Entonces Jesús, en Zacarías 3:2 está hablando Jesús, digamos así, disputándose al hombre, porque Satanás está acusándolo diciendo, por su pecado debe morir, no debe salvarse. Pero Cristo, ¿qué está diciendo? Porque él me aceptó, ¿no es cierto? Yo lo he perdonado. Eso es lo que está pasando aquí. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahora, ¿un tizón qué es? Un pedazo de una madera que está a punto de destruirse, de eliminarse, consumirse en el fuego.
pero ha sido sacado. Entonces, ¿cuándo usted sacaría un pedazo de madera del fuego? ¿Cuándo sacaría? ¿Cuál razón sería? No quiere el fuego o Hasta ahí nomás del fuego. hasta ahí nomás el fuego y quiere librarle a la madera. Pero tendría que ser una madera especial. O para prender otro. O para prender otro. Bueno, hay varias ideas. Aquí la idea se me ocurre es que cuando le dice a Josué, no es está refiriéndose a Josué este versículo, no es un tizón arrebatado del incendio, está hablando de Josué, que está siendo arrebatado del incendio de pruebas, de persecuciones, que el diablo mismo ha encendido. Por eso digo, lea Profetas de Reyes, ahí está esta explicación. Entonces, este tizón es el mismo Josué. Por lo tanto, es de gran valor para que quiera sacarlo del fuego. Estaba pensando en Isaías que le pone un tizón arrebatado también y le purifica. Sí, así es. Así es porque no quiere que sea consumido en el fuego del pecado, de la maldad. Lo saca, lo libera. Esa es la idea, ¿no? Versículo 3. Aquí es bonito. Josué estaba vestido de ropas de gala. No, sucias, viles. Y estaba delante del ángel. ¿Es que podemos estar con pecado delante de Cristo? Sí. Amén. Porque es la gloria de Cristo limpiarnos y transformarnos. Pero una idea equivocada es que debemos primero reformarnos, cambiarnos, para recién contar con su gracia. No hay peor error que ese. No hay peor tristeza y peor lucha de legalista que creer que debe obedecer todo, ser un hombre bueno, una buena hermana, un buen cristiano, para que Cristo me acepte. No, hermanos, lo glorioso de este versículo es que está representando que el hombre puede presentarse delante de Cristo tal como es. Amén. Amén. Y es más, las vestiduras viles en el original significa ropas salpicadas de excremento. Ropas salpicadas de excremento. Y se acuerda que Isaías 64:6 me parece que es el que dice de nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿No es cierto? Entonces sí, aquí en Josué 3:3, estas vestiduras viles que se le llama allá, o andrajosas, ¿no? Es ropa sucia y apestosa. ¿Y quién era el que estaba así vestido? El sumo sacerdote. ¿Y cómo era la vestidura del sumo sacerdote? Jacobito, ¿cómo era? A ver. Ajá. ¿Sucia o limpia esa ropa? Ay, impecable. Hasta calzoncillos de lino tenía que usar. Nosotros podemos venir tal vez con pantalón, no limpié, anoche lo planché, todo planchadito anoche mismo, ¿ya? Podemos a veces venir con ropa arrugada, no importa. Pero aquí está hablando de la vida espiritual, está hablando del pecado. Y Josué, sacerdote, y nosotros en el Nuevo Testamento somos llamé su real sacerdocio. Pero aquí podemos presentarnos ante el ángel tal como estamos. Qué glorioso versículo. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Hermanos, no temamos jamás, no dudemos jamás de acercarnos a Jesucristo, porque Él quiere y Él puede limpiarnos, transformarnos. Marito, esto nos da toda la idea contraria a lo que a veces nos han enseñado de un juicio común y corriente en la tierra y le ponemos a Dios y a Jesús en esa condición y a Satanás como fiscales. Hay unas cosas medias raras que se hace según la tierra, pero aquí se Y da miedo. Y da miedo, pero no. Esto da esperanza. Esto es esperanza. Y Marito, no solamente digo yo, se aplica para el último tipo, sino ahora. Claro, mí, claro. Ahora, claro. a mí. Yo Mientras estamos aquí en la tierra. Y mayormente cuando llegue el juicio, sabemos será, por lo menos después de la ley dominical o a partir de la ley dominical será el juicio de los vivos, nosotros podemos contar con este Salvador desde este momento, por supuesto. Versículo 4. Y habló el ángel, recuerde que es Jesús, y mandó a los que estaban delante de él, no sus siervos, diciendo, quitales las vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Este versículo es el título de un libro que escribí en el 2027. ¿No? Sí. Ropas 17, 27. 2027. Aún no lo escribo. Ya. Buen entendedor. Es que tengo anotado en mi agenda en los títulos de algunos libros que tengo que escribir.
y este es un libro. Es el título. ¿No? Aún nos fijamos. Sí. Entonces, ropas viles o vestiduras de gala, titúlese el libro. Y se va a hablar de eso, sobre la justificación por la fe. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Seguir con ropas viles y apestosas o quisiera ser vestido de ropas de gala? Ahora por fe puede ser eso. Pero no es que sobre el manto sucio y cochino se pone el manto, las ropas blancas. No. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, me parece que es. Déjenme ver un pasaje que habla acá de esto. Lo que hizo con la iglesia de Sardis, me parece que sí. Capítulo 3, versículo 4 y 5, por favor. Quizás desde el 3, del 3 al 5, hermano. ¿Quién lo iba a leer? Ya. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén, amén, gracias. ¿Verdad que está hablando ahí del tema del juicio? De las ropas blancas. Entonces, según lo que hemos visto en los párrafos que yo ya les había mostrado, aquí este cambio de vestimenta es el juicio de los vivos. Cuando están clamando, cuando están suplicando, cuando el mundo entero está contra ellos por el tema de la vida dominical. Y ellos entonces han decidido ser fieles, ¿verdad? ¿No es cierto? En ese momento, en ese momento es cambiada su vida. En ese momento pasó su juicio, porque tomaron la decisión de ser fieles. Entonces son juzgados y ahora son sellados para poder pasar la crisis y el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia de las plagas y todas esas cosas finales, ¿no? Porque quien recibe el sello, su carácter queda inamovible, ¿no? En vida podremos ser santos antes que Cristo venga. Sin embargo, hay prédicas que dicen, no podemos guardar los mandamientos, somos malos. Nuestro cuerpo va a seguir pecando hasta que Cristo venga. Hay que esperar que Cristo venga para que nos transforme. Error. No va a haber cambio de carácter cuando Cristo venga. Lo que va a cambiar es la naturaleza humana, mortal e inmortal, lo corruptible e incorruptible. Pero si ha de haber un cambio en la vida moral, en el carácter de los hombres, tiene que ser exactamente antes que Cristo venga. Mientras tenemos gracia, mientras Cristo está en el santuario. Ahí tiene que operarse este maravilloso cambio, que es obra de ¿quién? Conflicto de los siglos 4:78 dice, mediante nuestros diligentes esfuerzos y la gracia de Cristo, debemos ser vencedores en la lucha contra el pecado. Repito esa frase. Por la gracia de Dios y nuestros propios diligentes esfuerzos, debemos ser vencedores en la lucha contra el pecado. Conflicto de los siglos, página 478. Hermanos, volviendo a Zacarías, este cambio del versículo 4 del juicio, es quitado el pecado, por lo tanto es borrado el pecado en el cielo, y es cubierto el hombre con la justicia de Cristo. Y es por eso que podemos pasar el juicio. Porque así, por más que nos propongamos, por más que queramos estar limpios y santitos, ante el juicio, presentarme yo, no pues, no vale, no resulta, no saldríamos ilesos. Si nos presentáramos solitos con nuestra propia justicia, nadie pasaría el juicio. Pero ¿cómo vamos a ser presentados? Cuando pase nuestro nombre, ¿la justicia de quién será vista? La de Cristo en nosotros, cubierto con su manto de justicia, por la fe. ¿Me permites leer este texto de lo que Dios quiere revestirnos? En el Salmo 104, del 1 al 2, dice, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has bendecido. Y es lo que quiere hacernos. Te has vestido de gloria y de magnificencia y se cubre de luz. Amén. Eso es lo que Dios quiere también hacer. Amén. Aide. Ya.
yo entiendo que el tema de la justificación o perdón de pecados, porque justificación es lo mismo que perdón, porque Romanos 4 utiliza el Salmo 32 cuando habla de que bienaventurado el hombre a quien no es inculpado el pecado, y Pablo lo aplica a la justificación en el tema de Abraham, Romanos 4, aplica ese versículo. Entonces ahí yo entiendo que justificación o perdón es la experiencia diaria. No soy justificado cuando me bauticé y soy justificado o debo mandar la justificación. No, yo entiendo que la justificación es un asunto de cada día, ¿no? Y la santificación igual, ¿no es cierto? Por la fe, recibiendo el poder regenerador del Espíritu Santo en mi vida, voy transformándome de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3:18, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pero este acto final de ser quitado y revestido, llamémosle así, Aide, el acto final, porque esta experiencia de ser impuesto a la justicia de Cristo puede ser cada día, cuando soy perdonado, y si me muero después de pedir perdón, bendito sea Dios, ojalá, ¿no es cierto? Eso le pasó a uno de los ladrones, ¿se acuerda? Fue justificado, fue perdonado, fue muerto, qué chévere, ya, salvado, ¿sí o no? Salvado. Pero nosotros somos justificados, perdonados, pero nos toca ya salir, pues, y enfrentarnos con el pecado otra vez, y nos manchamos otra vez, y por eso necesitamos otra vez pedir perdón, otra vez ser justificados. No sé si esa idea puede aclarar un poco, ¿ya? Bueno, y vamos ahora a otro versículo más chévere, el versículo 5. Zacarías 3:5. Sigamos con Zacarías 3:5. Después dijo, Jesucristo mismo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. En la mitra del sumo sacerdote había una plaquita de oro con una leyenda. ¿Qué decía? Santidad a Jehová. Decía la plaquita de oro colgado con un hilo azul en el turbante, en la mitra del sacerdote, ¿no? Santidad a Jehová. Pero según este versículo, ¿cómo estaba la ropa de él? Toda sucia, toda manchada, simbolizando su pecado. Entonces, los puestos no nos santifican. Que tú seas anciano, predicador, pastor, maestro de gramática, no te hace mejor persona o mejor cristiano o más puro. No, nos hace más responsables, sí. De ahí que Santiago dice, traten de no ser todos maestros, recibirán mayor condenación. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, los que tienen más puesto responsabilidad deberían ser más cuidadosos en reflejar a Cristo, ¿verdad? En aprender más de Él. Y el sumo sacerdote decía santidad a Jehová. Y al decir ponga mitra limpia, es decir, la mitra cubría toda la cabeza. ¿Símbolo de qué? De la mente transformada, de otros pensamientos, de otras motivaciones, de otros deseos, de otros propósitos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nos asociamos diariamente con Jesucristo a través de la fe, de la oración, del estudio de la Biblia, hermanos, el Espíritu Santo comienza a transformar nuestra mente, nuestros pensamientos son cambiados. Israel. La iglesia, correcto, la iglesia. A veces nosotros pensamos que el juicio de los hijos es el juicio de 54 y Dios está en el juicio de los hijos. Lo que yo estoy comprendiendo, prácticamente después de la ley dominical viene el dictamen del juicio, los vivos, los sistemas vivos. Porque los otros ya fueron juzgados. Correcto. Ya, correcto. Ponga mitra limpia, un cambio de mentalidad, un cambio de ideas, un cambio de pensamiento. Es lo que el hermano Juan llama reavivamiento y reforma. No son las mismas cosas. Reavivamiento es la vida que estaba tibia espiritualmente, así nomás. Es resucitar una nueva vida. Y entonces la nueva vida, ahí viene nuevas prácticas, nuevas acciones, nuevos hábitos. Esa es la reforma, ¿verdad? Y la más urgente necesidad de la iglesia es esa. Porque solamente ahí nos daremos cuenta que nuestra ropa está sucia, que el cargo no me santifica, que el cargo no me hace mejor que el hermano. Más bien me da cuenta que a pesar de este cargo yo puedo estar manchado y pecador, ¿no? Versículo 6, y el ángel de Jehová molestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos,
Si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios y entre estos que están aquí te daré lugar. En otras palabras, en estos dos versículos, Jesucristo que está en pie delante de este hombre transformado, de este hombre santificado, de este hombre que ha sido purificado, ha pasado el juicio. Ahora le dice, ¿no es cierto? Tú, ¿verdad? Un día tendrás lugar entre estos. Está hablando de la glorificación. Así que, hermano Zacarías, usted está hablando de la justificación, de la santificación y de la glorificación. ¿Ya? Todos estos tres pasos que tenemos que dar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. Estoy leyendo el versículo 8. Tú y tus amigos que se sientan delante tus amigos se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y según Joya los Testimonios, tomo 1, página 334, este es el juicio de los 144,000, el sellamiento de los 144,000, la última obra que se hace en favor de la iglesia, el sellamiento de los 144,000. Estos son los varones simbólicos. ¿Dónde encuentra el sellamiento de la iglesia? ¿Tienes algún? Sí. El Joya de los Testimonios, tomo 1, página 334, a las 337. Joya de los Testimonios. Tomo 1, Tomo 334 a las 337, y el tomo 2, desde la página 62 a la 65. Tomo 2, 62 a 65. Puede ser de ayuda. ¿Ok? Hermanos, resumiendo, el juicio de los vivos, ya vamos a verlo de otra forma. No como algo que nos va a causar miedo, sino que va a haber una persona que nos va a transformar. Y estamos en ese proceso. Y cuando llegue el juicio de los vivos, hermanos, nuestra lealtad ahora tiene que prepararse. Ahora debemos ser fieles para que cuando venga la ley dominical, hermanos, estemos dispuestos a morir si fuese necesario, pero no traicionar. ¿Verdad? Y entonces sabemos que cuando hagamos elección, nuestro juicio ha pasado. Y recibiremos por gracia el poder especial, ¿no es cierto?, de la lluvia tardía del fuerte para ir y participar en el fuerte pregón. Y ser los primeros en llevar las buenas nuevas a la gente, y mucha gente saldrá de Babilonia también para hacerse. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a estudiar más temas como estos que tienen que ver con nuestra vida y nuestro destino como iglesia. Gracias, mis hermanos. Señor nos bendiga. Gracias a Dios por este lindo mensaje.